¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Nuevamente aquí con las clases. Esta vez el tema que corresponde a nuestro avance es hacerle un breve comentario acerca de las llamadas civilizaciones de Oriente. Claro que el título específicamente es Cercano Oriente, pero vamos a hacerle un comentario preliminar, ¿no?, de todo lo que es Oriente. Comenzamos, estimados alumnos. Las llamadas civilizaciones de Oriente presentan las siguientes características. En general, estas civilizaciones surgen, aparecen, se organizan a partir de la llamada edad del Bronce. Cronológicamente estamos hablando entre unos 4000 a 2000 años antes de Cristo. En su gran mayoría, estas civilizaciones desarrollaron sociedades de tipo clasista. ¿Y por qué hablamos de sociedades clasistas? Marcadas diferencias sociales entre sus elementos componentes. Pero al margen de ser clasistas, también manifestaron el comportamiento del segundo modo de producción. Segundo modo de producción que se conoce con nombre de esclavismo. Por lo tanto, estas fueron sociedades esclavistas. Con respecto a la palabra esclavista, vamos a colocarle acá una pequeña anotación. Bajo el criterio de Carlos Marx y Federico Engels, hablar del esclavismo es hablar del segundo modo de producción, toda vez que el primer modo de producción fue la sociedad o comunidad primitiva. Pero ahora, cuando hablamos de las grandes civilizaciones, hablamos propiamente de el segundo modo de producción. Ahora mire, quiero incidir en esta palabra esclavista, porque esclavismo vamos a encontrar desde Mesopotamia, pasando por Egipto hasta India, China. Mire, una sociedad esclavista tiene dos elementos claramente diferenciados. En esta parte superior, un sector mínimo de la sociedad que viene a ser el sector o la clase dominante. Y en la parte inferior, la mayor parte de la población de esa sociedad, el llamado sector dominado o la clase dominada. ¿Cómo funciona esta relación? El sector dominante, y lo vas a poder apreciar cuando repases construcciones monumentales en Egipto, Mesopotamia, en la misma China, o extensos campos de cultivo, o por qué no también los palacios monumentales. A lo que quiero llegar: una sociedad esclavista funciona precisamente cuando el enorme sector dominado, le brinda a la élite gobernante toda su fuerza de trabajo.
toda su fuerza de trabajo en el cultivo de campos, obras públicas, sacrificios. Le entrega toda su fuerza de trabajo. Mientras tanto, por otro lado, el sector dominante impone todo su poder. El sector dominante impone todo su poder. ¿Ya? Impone todo su poder. Político, ideológico, religioso, impone todo su poder. Entonces, así es como funciona una sociedad esclavista. Sigamos, ¿qué otras características? Estas civilizaciones de Oriente desarrollaron las formas más antiguas de escritura, o simplemente más sencillo, desarrollaron las primeras formas de escritura que conoce la historia. Y podemos ir anticipando el nombre de la que se considera, hasta ahora como la más antigua. Y la forma de escritura más antigua que se recuerda hasta ahora viene a ser la escritura cuneiforme. Viene a ser la escritura cuneiforme, que a propósito pertenece al desarrollo cultural de Mesopotamia. Ahora mire, adicional a ello, también hay que indicarle que en estas civilizaciones se establecieron gobiernos de estados, porque recuerda que ya se formó el concepto de estado, ya se organizó el estado, gobiernos de estados teocráticos, mucho tiene que ver la religión, los dioses, teocráticos y militaristas. Teocráticos y militaristas. Un ejemplo de militarista, el Imperio Asirio. El Imperio Asirio. Ese es un caso, por ejemplo. Otra característica. Sus economías, porque recuerda que son varias civilizaciones, sus economías fueron de agricultura, y comercio. De agricultura y comercio. Por ejemplo, se me ocurre subrayarte la palabra comercio. ¿Correcto? Se me ocurre subrayarte la palabra comercio. Por acá voy completando este espacio, ¿no? Como ejemplo, como referencia. Y estoy haciendo referencia a lo que es una parte del mar Mediterráneo. Y estoy hacia el lado de lo que se conoce como el Asia Menor. Y aquí hay una franja que está resaltada. Es el actual territorio del Líbano, parte de Siria y también parte de Israel. Pero en la antigüedad se desarrolló a partir de ese territorio una civilización llamada Fenicia. Y relaciono Fenicia y comercio. ¿Y qué conclusión saco? Que en la antigüedad los mejores comerciantes y navegantes que se desarrollaron fueron precisamente los fenicios. Y esos fenicios corresponden a este tiempo de las llamadas
civilizaciones de Oriente. Ya. Pero vuelvo acá arriba al caso de agricultura. Sus economías fueron de agricultura y comercio. Ya. Lo de comercio ya hemos aclarado. Lo de agricultura. Gracias a los ríos que estaban ubicados en sus territorios. Igualmente, aprovecho el tiempo para indicarte que, por ejemplo, si en un ratito vamos a hacer referencia a la historia de Mesopotamia, aquí estamos frente a un río que se llama el Éufrates. Y por acá estamos frente a un río que se llama Tigris. Tigris. Y por si fuera poco, nos vamos a este extremo y acá estamos frente al río llamado el río Nilo. Entonces, sus economías fueron de agricultura gracias a los ríos, ¿no? Gracias a los ríos en su territorio. Le hacemos un puntito seguido ahí, ya, aunque en todo caso sería una comita ahí, ¿de acuerdo? Sus economías fueron de agricultura y comercio. En todo caso la palabrita comercio lo colocamos acá arriba. Y comercio, ¿ya? De agricultura y de comercio. Y de comercio. Y de comercio. Entonces, vamos a colocarle por acá. Fueron civilizaciones o sociedades, como lo hemos visto en varios libros. Fueron sociedades fluviales. Fueron sociedades fluviales. ¿Ya? Fueron sociedades fluviales. Y la última característica general, ¿a qué se refiere? La última característica general se refiere de que el escenario oriente, el escenario llamado Oriente, el escenario llamado Oriente, se divide de la siguiente manera. Se divide de la siguiente manera. Le hacemos por acá una partición. ¿Ya? Le hacemos por acá una partición. Mire, el escenario llamado Oriente se divide en tres partes. En tres partes. Porque vamos a encontrar civilizaciones que pertenecen al llamado cercano Oriente, civilizaciones que pertenecen al llamado Medio Oriente y civilizaciones que pertenecen al Lejano Oriente, ¿ya? Al Lejano Oriente. Las del cercano Oriente. Mesopotamia. Egipto. Y Fenicia. Medio Oriente. La civilización de los Medos, porque existió el reino de los Medos, pero en ese mismo escenario también existieron los persias, o más conocidos como simplemente persias, ¿no? O persas. Los persias o persas. Y al Lejano Oriente pertenecen India,
India y China. India y China. Esas son, a grosso modo, las civilizaciones más importantes que corresponden o pertenecen al denominado escenario Oriente. Y de ellas, el día de hoy, nos piden hacer un breve comentario sobre Mesopotamia y Egipto. Y esa era la razón por la cual necesario pues era mencionarte las características generales. Bien, hablemos de Mesopotamia. Hablemos de Mesopotamia. En primer lugar, la ubicación geográfica. En primer lugar, la ubicación geográfica. La ubicación geográfica. O simplemente la localización, más sencillo. O simplemente la localización. Muy bien. Mesopotamia proviene de dos términos: mesos, pótamos, que se traduce como ¿qué? Que se traduce como región entre ríos. Vamos a colocarle acá como primer dato: surgió en medio de dos ríos. Surgió en medio de dos ríos. Ya esos ríos ya los conocemos: Éufrates, Tigris. En la actual Irak. En la actual Irak. ¿Sí? En la actual Irak. Ahora, dentro de un ratito veremos ya la parte histórica, pero solo para hacerte una referencia. Solo para hacerte una referencia. El territorio de Mesopotamia es recorrido y en este caso definido en su área por la presencia de estos dos ríos. Entonces, esta parte que aquí te estoy remarcando de color verde, ¿ya? Esta parte que aquí te estoy remarcando de color verde va a ser precisamente pues la zona de Mesopotamia. Esta va a ser la zona de Mesopotamia. Claramente entonces lo entendemos como la región entre ríos. Listo. Posteriormente, expandió sus dominios. Obviamente expandió sus dominios. Y hay que recordarle que cuando hablamos de que expandió sus dominios, hay un momento en que Mesopotamia inclusive va a llegar hasta ¿dónde? Hay un momento en que Mesopotamia inclusive va a llegar hasta territorio de Egipto. Muy bien. De la economía ya hemos hablado. Vamos inmediatamente con la parte política. Luego hablamos ya de su historia. También de la parte social ya hemos hablado, en términos generales. Hablemos del aspecto político. Hablemos del aspecto político, porque hay un detalle en particular que tiene Mesopotamia en el aspecto político.
Miren, en la región, también llamada, ¿con qué nombre? En la región también llamada Caldeo-Asiria, en la región también llamada Caldeo-Asiria, se desarrollaron, y eso va a ser una constante, ¿ya? Eso va a ser una constante. Se desarrollaron pueblos guerreros, rivales entre sí. Pueblos guerreros, rivales entre sí. Pueblos guerreros, rivales entre sí. Ya. El desarrollo de guerras entre ellos, ¿ya? El desarrollo de guerras entre ellos, el desarrollo de guerras entre ellos, determinó la secuencia de sus periodos históricos. La secuencia de sus periodos históricos. En la parte sur de Mesopotamia vamos a encontrar a los sumerios. Poquito más hacia arriba vamos a encontrar a los acadios. Ahora miren, como referencia nada más, hacemos un trazo, como referencia nada más, hacemos un trazo imaginario, listo, y para abajo es la región de Caldea y para arriba es la región de Asiria. Muy bien. Y en algún momento, cuando los acadios se están desarrollando, acá, en las orillas del río Éufrates, va a aparecer una ciudad llamada Babilonia, que más tarde va a asumir protagonismo. Y en esta parte norte vamos a encontrar a los asirios. Profe, y para entender esto, está ahí. ¿Cómo es la secuencia histórica? Comenzaron los sumerios, los absorbieron los acadios. A los acadios sumerios los sometieron los babilonios. Cuando Babilonia dominaba la región de Caldea, tiene problemas por invasiones externas, situación que va a ser aprovechada por los asirios. Tanto tiempo predominaron en la zona los asirios que se logra la máxima expansión territorial, pero en la parte final de su existencia, me refiero a los asirios, se rebelan los babilónicos y vuelven a tener protagonismo en la zona. Y si esa secuencia usted me escuchó atentamente, simplemente por acá lo que tenemos que hacer ahora es su desarrollo histórico. Tenemos que hacer por acá su desarrollo histórico. ¿De acuerdo? Su desarrollo histórico. Muy bien. Listo. A ver. Para el desarrollo histórico. El primer periodo que vamos a hacer mención, como ya usted ha estado siguiendo la secuencia, es el periodo sumerio.
es el periodo sumerio. Aproximadamente unos entre 3.300 a 3.000 años antes de Cristo, la antigüedad. Mire, por cada periodo que vamos a trabajar de esta Mesopotamia, 2 o 3 puntos importantes. Comencemos. De los sumerios. Primer dato. Ubicados al sur de Mesopotamia. Ubicados al sur de Mesopotamia. Ubicados al sur de Mesopotamia. Ya. ¿Qué más? Al periodo sumerio lo consideran como la cultura matriz, de Mesopotamia. Como la cultura matriz de Mesopotamia. Ahora, ¿por qué ese denominativo de cultura matriz? ¿Por qué ese denominativo de cultura matriz? Porque sencillamente todo lo que vamos a conocer culturalmente más tarde en Mesopotamia, en gran parte se inicia en el periodo sumerio. 3 datos para que tengas una idea. ¿Dónde surge o se conoce o aparece o se inventa, si quieres, la escritura cuneiforme sumeria? ¿Dónde o cuándo aparecen las primeras leyes? Porque recuerda que Mesopotamia se hace conocido por leyes. Las primeras leyes en Sumeria. El llamado poema o libro de Gilgamesh, que narra su historia inicial, periodo sumerio. Los templos con sigurat usando ladrillo, periodo sumerio. Las primeras nociones de matemáticas, numeración sexagesimal, los primeros conocimientos sobre lo que es el universo, planetas, eclipses, dígase astronomía, periodo sumerio. Por eso es que lo consideran como la cultura matriz. Siguiente característica o siguiente detalle del periodo sumerio. Durante el periodo sumerio se produjo el desarrollo autónomo de ciudades-estado. Esa frasecita, ciudades-estado, luego también lo volvemos a mencionar en Grecia. Pero ahorita estamos mencionando acá en Sumeria. Y de las muchas ciudades sumerias que existieron, le mencionamos el 2, ¿no? Le mencionamos el nombre de 2 de las más importantes ciudades-estado. Uruk y Ur. Mencionamos el nombre de las 2 más importantes ciudades, entre muchas, Uruk y Ur. Profe, ¿y cómo fue eso? Mire, cada punto que acá te estoy colocando como referencia, ¿qué cosa venían a ser? Ciudades sumerias. Y cada uno tenía su gobernante local. Pero volvamos a esta parte acá. Dice, rivales entre sí, y quien se imponía sobre el otro, el contrincante, determinaba el nombre del periodo. Entonces, si a continuación te coloco el periodo acadio, simplemente tienes que acordarte o sacar como conclusión que los acadios pasaron a dominar en la región. Muy bien. Sobre acadios, igualmente, 2 o 3 cositas puntuales. Periodo acadio. Sometió
a los sumerios. Sometió a los sumerios. Y obviamente al someterlos va a absorber toda su cultura. Obviamente al someterlos va a absorber toda su cultura. Segundo dato que quiero colocarte. El rey, porque acá ya empezamos a hablar reyes con nombres propios, el rey Sargón I, el rey Sargón I, o también se le llama Sargón de Akkad, formó el primer reino unificado. Organizó el primer reino unificado. Aunque hay libros que le dan propiamente la categoría de imperio. De lo concreto es que en el periodo acadio se dio el desarrollo de una primera unificación de los pueblos que estaban en esta área. Ahora mire, usted por acá en nuestro mapita ve este detalle, ¿ya? Es para hacerte saber que esa partecita que ahí está señalada y que ahorita le estamos colocando su nombre, vienen a ser los llamados montes sagros. Vienen a ser los llamados montes sagros. ¿Y qué tienen que ver acá los montes sagros con la historia de Mesopotamia? Es que acá de los montes sagros salió un pueblo que terminó invadiendo Mesopotamia en tiempos acadios. Entonces vamos a colocarle por acá el fin de este periodo acadio. Se da por la invasión de un pueblo que provenía de la zona de los montes sagros, y ese pueblo se llamaban los gutis. De esa manera termina este periodo acadio, que obviamente en algún momento provocó que los sumerios tengan un renacimiento, ¿no?, autónomo, pero que era lo que había pasado por aquel entonces. Y te dije en el comentario de hace un ratito, en tiempos acadios, y por acción posiblemente de un pueblo llamado amorreos, se funda o aparece Babilonia en las orillas del río Éufrates. Y Babilonia va a pasar a tener predominio en la región. Entonces acá estamos hablando del periodo babilónico. Acá estamos hablando del periodo babilónico. Al promediar 2000 años antes de Cristo, hay autores que también lo llaman el primer reino o imperio caldeo. ¿Ya? Vamos a colocarle lo que algunos autores están utilizando. El primer imperio caldeo. Sí, porque va a dominar la zona de Caldea. Ya. A ver. Cuando hablamos de este periodo babilónico, ni vuelta que dar, todo gira en torno al nombre de un rey. Destacó el gobierno, o de frente le colocamos, destacó el reinado de Hammurabi. Destacó el reinado de Hammurabi. Y cuando hablamos de Hammurabi, por lo menos dos cositas importantes tienes que acordarte. Ese Hammurabi impuso su código. Por eso se habla de qué? Del código de Hammurabi. Pero a propósito, ese código Hammurabi se organiza
sobre la base de la ley, del talión. Ley del talión que tenía una famosa frase: ojo por ojo, diente por diente. Pero aparte de imponer su código, también oficializa el culto al dios principal de la zona de Caldea, al dios Marduk, al que algunos autores consideran como el dios de la creación. Ahora mire, por acá hay otro escenario. Por acá, más o menos por este lado, ¿ya? Más o menos por este lado, existió un pueblo que llegó a ser imperio en su momento y se llaman los hititas. Profe, ¿qué tiene que ver hititas con lo que estamos comentando si está lejos? Sí, pero el detalle está que este periodo babilónico llega a su fin cuando se produce la invasión de hititas. Y casitas, ¿de quienes se dice qué cosa? De quienes se afirma que los hititas habrían llegado a invadir teniendo como ventaja el uso del hierro, y los casitas habrían introducido el uso militar de el caballo, que para entonces se van a convertir o van a ser qué cosa, muchas veces elementos determinantes para someter a un pueblo. Entonces mire, toda esta área, como referencia nada más, y toda esta área, que es la región de Caldea, dominada en su momento por los babilónicos, termina siendo ocupada, invadida por los hititas. De esa situación aprovechan los asirios, expulsan a esos invasores, pero los asirios pasan a dominar la región. Entonces va a haber un momento en que toda la región de Mesopotamia va a estar controlada por los asirios. Y ahí vamos a pasar entonces al periodo asirio. ¿Ya? Vamos a pasar al periodo asirio. De antemano le vamos a colocar algo aquí al costadito. Es el periodo de mayor auge. ¿Qué se logra en el periodo asirio? Se logró la máxima expansión territorial. Se logró la máxima expansión territorial. La máxima expansión territorial. Y creo que habíamos hecho una referencia al respecto. Cuando logra la máxima expansión territorial, y obviamente se va a imponer en la región, durante el periodo asirio se impone el culto al dios Asur, que a propósito es el dios de la guerra. Y entre sus gobernantes, vamos a colocarle, destacaron los gobernantes. A ver, vamos a colocarle un trío de nombres nada más.
¿qué gobernantes destacaron? Ya de los finales, porque este periodo duró bastante tiempo, ¿sí? Pero de los últimos gobernantes, que a propósito son los más protagonistas, tenemos Sargón II, un tal llamado Senaquerib, hijo de Sargón, Senaquerib, y, como se dice en términos deportivos, el distinto, el diferente, el mejor, el más destacado, pero también al mismo tiempo muy belicoso, llamado Asurbanipal, quien gobierna ya en los años del siglo VII a.C., es decir, años 600. Tras él, el imperio ya no fue lo mismo. ¿Y cómo termina este periodo asirio? Este periodo asirio termina cuando lo que te comenté, Babilonia se va a rebelar y Babilonia vuelve a ser protagonista. Entonces hablamos del periodo neobabilónico. Neobabilónico. El periodo neobabilónico, del cual sí podemos mencionar fecha exacta o precisa. Este periodo neobabilónico va a desarrollarse entre los años 612 al 539 a.C. No tuvo mucho tiempo de desarrollo. Destacaron los gobernantes. Vamos a mencionarle un par de nombres nada más. Los gobernantes que se llaman. Uno se llama Nabopálazar, el que precisamente en alianza con los medos destruyó ciudades asirias, y el que posiblemente más se recuerda, Nabucodonosor II. Después de Nabucodonosor vinieron ya otros gobernantes que no marcaron la diferencia, y Ciro el Grande, Ciro II o Ciro el Grande, rey persa, sometió la región, sometió a la región. De esa manera llegaba el final de esta civilización llamada Mesopotamia, que va a pasar a depender, en este caso, de los persas. Egipto. Vamos con Egipto. En el caso de Egipto, el historiador griego llamado Heródoto o Herodoto, el mismo que llamó a Mesopotamia Mesospótamos, Heródoto o Herodoto a Egipto lo llamó el don del Nilo. El don del Nilo. Sobre Egipto. Egipto, su respectiva localización. Muy bien. Localización de Egipto. Se desarrolló en el noreste de África. En el noreste de África. Muy bien. El río Nilo
con sus desbordes. El río Nilo, con sus desbordes. Y con un elemento llamado el limo, favoreció su desarrollo económico. Favoreció su desarrollo económico. Favoreció su desarrollo económico. Tal río, para no repetir ya lo del Nilo, tal río recorrió el territorio de sur a norte, con el detalle a indicarte que Egipto, a la parte sur, lo llama el Alto, y a la parte norte lo llama el Bajo. Ahora, curiosamente, ese Alto Egipto llega hasta bien avanzado el territorio por este lado. Lo demás ya es el Bajo. Detallitos que quiero brevemente comentarte. El recorrido del río Nilo con sus crecidas, con sus desbordes, para Egipto no era ninguna cuestión trágica, muy por el contrario. Los desbordes significaban algo favorable al desarrollo agrícola, pero sobre todo cuando esos desbordes incluye este elemento que te estoy subrayando, limo, que es el fertilizante natural. Es el fertilizante natural. Otra cosita. Egipto va a tener hacia el norte salida al mar Mediterráneo. Salida al mar Mediterráneo. Y esta figurita que está acá, esta franja que está acá, esa franja que está ahí, de hecho que por acá la podemos también representar de esta manera. Y ya le dije, esa parte es Fenicia. ¿Y qué tiene que ver con Egipto? Fenicia tiene contacto comercial con Egipto. Tiene contacto comercial con Egipto. Hacia este lado están las aguas del llamado Mar Rojo. Para este lado está el desierto de Libia y para este lado están cataratas. Y hay un lugar que se llama Asuán, las cataratas de Asuán. Ahora, si hablamos de las capitales, Egipto, a lo largo de su historia antigua, si bien es cierto, ha desarrollado varias ciudades, pero las 4 más importantes y que van a determinar nombre de periodos fueron Tinis, por acá vamos a encontrar a Memphis, por acá vamos a encontrar a Tebas y por último vamos a encontrar a Sais. Por eso que es común hablar en Egipto, o frecuente hablar en Egipto, de periodos como Tinita, Menfita, Tebano, Neotebano y Saíta. Entonces, sobre eso nos vamos a encargar a continuación en el resumen. ¿Ya? La misma secuencia de Mesopotamia, el desarrollo histórico. El desarrollo histórico. ¿Ya? El desarrollo histórico. A ver, una breve referencia.
Aproximadamente hasta antes del año 3200, ¿no? Aproximadamente por ahí, Egipto tuvo un desarrollo al que vamos a denominar el periodo de los nomos. El periodo de los nomos. Ya. Los nomos son algo así como pequeñas ciudades-estado. Son algo así como pequeñas ciudades-estado. Dispersas, no estaban unificadas. A partir del año 3200 aproximadamente, ya podemos hablar de una primera gran unificación en Egipto. Y vamos a pasar a hablar precisamente del llamado periodo tinita. Periodo tinita, ya te indiqué dónde está Tinis. Aparecen los faraones. Aparecen los faraones. Es por eso que en este periodo vamos a tener un primer faraón, que a propósito es el primer unificador de Egipto. Y ese primer faraón se llama Menes. Otra cosita. Egipto siempre se caracterizó por tener como mejor arte la arquitectura, especialmente la arquitectura funeraria, dígase tumbas. En este periodo tinita se construyen las primeras formas de tumbas, las que se conocen con nombre de mastabas. Las que se conocen con nombre de mastabas. Pero ese faraón Menes es el mismo que fundó Menfis, y Menfis va a llegar a tener protagonismo. Periodo menfita. Ya, pero mire, a partir de este periodo menfita, va a comenzar una secuencia imperial. Y acá es cuando se habla precisamente del imperio antiguo. Del imperio antiguo. Si algo caracteriza a este periodo menfita, construcción de pirámides. Construcción de pirámides. Por eso que en algunos libros aparece como que el periodo menfita es el periodo de las pirámides. Y si hablamos de las pirámides, tenemos que hablar de los faraones, de quienes a propósito las pirámides llevan sus nombres. Soser, Keops, pirámide más conocida, Kefren y Miserino. Pero ahora mire una cosita. Construir las pirámides generó un problema de carácter social. Mucho gasto de dinero, mucha explotación, descontento de la población. Al final, vamos a colocarle fin, rebelión de ciudades. Rebelión de ciudades que por mucho tiempo se van a desarrollar en forma autónoma. Lo que algunos autores llaman el primer intermedio. De ese desarrollo autónomo de ciudades, te vuelvo a repetir, primer intermedio, aparecerá una nueva importante ciudad. Ya te mencioné la secuencia, Tebas. Y si hablamos de la secuencia imperial, el periodo tebano viene a ser el imperio medio. Te dije que el arte arquitectónico de Egipto es lo que más lo identifica. Y acá estamos frente a la construcción de otras tumbas que se llaman hipogeos. Culturalmente,
fusión de los dioses, Amón, dios de Tebas, dios del Alto Egipto, y Ra, dios del Bajo Egipto. Y si hablamos de faraones, tal vez uno, el más importante, el que hizo posible que Tebas sea capital, Mentuhotep II. ¿Y cómo llega a su fin este periodo? Un fin parecido al del periodo babilónico. Fin. Invasión de Ixos. Y estos Ixos también van a llevar como ventaja a Egipto el hierro. Se afirma que los Ixos pasaron a dominar Egipto, establecieron su propio faraón, su propia capital, pero mientras tanto la resistencia se continuaba dando desde Tebas. Pasaron cerca de 300 a 400 años, Tebas se recuperó, logró expulsar a los Ixos y se habla entonces del periodo neotebano. Y en secuencia imperial, el neotebano es el imperio nuevo y por cuestión de logros, es el periodo de mayor auge. Y entre los faraones que más destacan, vamos a encontrar a quienes. Al que expulsó a los Ixos, Amosis. El que logró la máxima expansión territorial para Egipto, Tutmosis III. El que quiso cambiar la religión politeísta por una religión monoteísta, Amenofis IV. Pero esa reforma religiosa del monoteísmo chocaba con los intereses de los sacerdotes. Los sacerdotes lo van a reemplazar por un tal llamado Tutankamón II. Murió muy joven, porque joven también llegó a ser faraón. Y esta secuencia de faraones de los más importantes, solo los más importantes, termina con Ramsés II. Tras él, ya el imperio no va a ser el mismo. ¿Y cómo llega a su fin? Te dije hace un ratito que los asirios iban a llegar a dominar toda la región, incluyendo Egipto. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es lo siguiente. Se produce la invasión de los asirios. Propio una consultita. ¿Y quién es el rey asirio que llegó a Egipto? ¿Quién consumó la conquista? Asurbanipal. Igualmente, se resistió la invasión de los asirios, lograron expulsar a los asirios, pero Egipto ya estaba en una situación decadente. Sí es cierto, se fundó una última ciudad importante como capital, Sais, ¿ya? Y acá lo llamamos el imperio decadente. Este imperio decadente, corta existencia, porque a este imperio decadente, ¿qué fue lo que pasó? El año, algunos hablan de 526, otros de 525. El año 526 a.C., el rey persa, hijo de Ciro, el rey persa, Cambises II, los conquistó. Ya a partir de entonces
Egipto comenzó a tener una dependencia externa. Dependencia externa que va a pasar por qué manos: persas, greco-macedónicos y finalmente los romanos. Listo, te vuelvo a repetir. A partir de esa fecha, Egipto va a pasar a tener una dependencia o dominación externa que incluye los persas, luego vendrán los greco-macedónicos y termina esto con la dominación por parte de los romanos. Bien, chicos, espero que hayas entendido la clase. Cuídate, hasta la próxima.